Muy bien, pues ya ha llegado la hora, ya son las 12 de la mañana, me vuelvo a presentar. Soy Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos y organizadores de este webinar en el que vamos a contar con la colaboración de People Matters y FNAC Empresas. Nuestra ponente, a todos yo creo que la conoceréis, es Susana Marcos, es socia de People Matters y ella va a abordar un tema pues bueno, tan interesante como importante para nuestras organizaciones como es el de incentivos para la red de ventas, un colectivo crítico en cualquier caso. Pues sin más, y puesto que Susana tiene mucho que contaros, le cedo a ella la palabra. Adelante, Susana. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar al otro lado de las pantallas. Durante la próxima hora vamos a compartir unos cuantos aspectos y uno de los temas que para mí es extraordinariamente crítico en el trabajo de recursos humanos y de compensación y beneficios en particular dentro de cualquier empresa. Vamos a hablar de los incentivos para la red de ventas. ¿Y por qué es tan importante este tema? ¿Por qué es tan crítico? Bueno, pues porque la fuerza de ventas, tanto en buenos tiempos como en malos tiempos, es responsable del incremento de los ingresos en una compañía. Por tanto, debemos ser capaces de echar el resto y de poner toda nuestra capacidad y todo nuestro intelecto en ser capaces de diseñar programas y de implantar programas para este colectivo tan crítico que realmente produzcan resultados a corto y a largo plazo para las empresas. La fuerza de ventas decimos que tiene una retribución específica, una retribución diferente por varias razones, entre ellas, bueno, pues porque es posiblemente uno de los programas que tengan más potencia y sea más eficaz cuando incentivamos, cuando orientamos la conducta y los esfuerzos y el tiempo de la fuerza de ventas, de los comerciales, pero que también es muy ruidosa y muy difícil de gestionar, justamente por eso, porque están muy pegadas a los resultados. Los comerciales pues son personas, por lo general, que están muy pendientes de que ese resultado pues crezca y sea importante y son pues muy señalados y muy observados por las compañías, con lo cual, bueno, pues entre que esa potencia existe y esa eficacia sobre la generación de resultados diferentes y los propios intereses de la fuerza de ventas, pues se hace difícil de gestionar en general. Tiene afortunadamente un impacto directo y muy medible sobre la cuenta de resultados, pero es verdad que también hay muchas partes implicadas, ventas, marketing, finanzas, recursos humanos y hasta sistemas de información, porque habitualmente van acompañados, en el mejor de los casos, de algún tipo de sistema, de tecnología que permite hacer planificación, hacer seguimiento y tener un feedback inmediato de cómo avanza el rendimiento de los comerciales y la compensación que viene asociada. En general y en comparación, en términos relativos con el resto de posiciones dentro de una organización, supone una retribución a riesgo, es decir, algo que me juego, que no está garantizado, pues más importante sobre la compensación total de los individuos. Con lo cual, bueno, pues el mensaje es importante, el mensaje es contundente, pero también el que recibe esa retribución va a estar muy pendiente de que crezca suficientemente como para que le merezca la pena. Está muy estrechamente vinculada al contenido del puesto, esto lo dejo aquí, pero después retomaremos este tema porque mucho más que en otras áreas de la compañía o en otros tipos de retribución variable, el contenido del puesto y la definición del puesto, bien o mal hecha, es crítico para el éxito de este tipo de retribución. Requiere una atención constante porque el mercado cambia, los competidores cambian, los productos cambian, el marketing cambia y todo eso hace que tengamos que estar muy alineados con todos esos cambios y dar respuesta desde la retribución para asegurarnos de que lo que estamos reforzando es exactamente lo que la compañía requiere en el entorno que quiere y sin hipotecar hacia futuro. En general decimos que es una retribución que no pertenece, entre comillas, a recursos humanos. Normalmente el control e incluso el diseño de los sistemas de incentivos para la fuerza de ventas son propiedad del área comercial, de la dirección comercial o la dirección de ventas, según se llame en cada compañía o lo que integre. Pero recursos humanos cada vez más tiene un papel muy importante que jugar en el diseño y en la implantación de estos programas.
Uno, porque es uno de los programas de retribución más importantes de una compañía. Por tanto, recursos humanos no puede mirar hacia otro lado y pensar que se haga lo que se haga va a estar bien hecho. Aunque sea una propiedad última de comercial, no lo es en exclusiva. Como decíamos, hay muchos intervinientes o hay varios intervinientes que tienen que estar seguros de que aquello por lo que estamos retribuyendo y reforzando la conducta de los comerciales está en línea con lo que espera la compañía. Y antes hemos hablado de marketing, pero hemos hablado también de finanzas, hemos hablado también de sistemas. Son programas, son sistemas en general que quedan rápidamente obsoletos porque el mercado va más rápido que nosotros y si no respondemos o incluso nos adelantamos a ese mercado, pues nos vamos a quedar atrás reforzando e incentivando conductas y resultados que posiblemente no son los que ya queremos. Ventas o comercial en general suele tardar demasiado hasta que decide cambiarlo y ahí también nuestra intervención haciendo seguimiento de los efectos que tiene sobre el rendimiento puede ser muy útil, digo, nosotros desde recursos humanos. Por supuesto, recursos humanos puede hacer mucho más que proporcionar datos salariales de cuánto debemos pagar en fijo, cuánto debemos pagar en variables y qué porcentajes, que es muchas veces y por nuestra experiencia a lo que se reduce el papel de recursos humanos. Recursos humanos sabe de conducta humana, sabe de refuerzo, sabe de reforzamiento y sabe cómo se funciona en los sistemas de incentivos. Así que debería participar en muchos ámbitos del diseño de los programas de incentivos para la fuerza de ventas y no solo en eso, sino también en cosas como en la definición de cuotas, en la asignación de territorios, los movimientos, los créditos de la venta o la propia automatización de los sistemas. Así que el papel de recursos humanos no es poco importante, no es baladí y hay que estar preparado para ellos. Bueno, ¿por qué más es diferente la fuerza de ventas de la que dirigimos a puestos que no son ventas? Bueno, para empezar, los puestos de venta, así como en otros puestos dentro de la compañía, normalmente el punto de partida, lo que hacemos el centro de la retribución es el fijo, y sobre eso se añaden otros elementos, en este caso el variable. En el caso de los puestos de ventas, técnicamente suele diseñarse no de un fijo más variable, sino de una compensación total, de un fijo más variable, todo en su conjunto, una compensación total target en metálico, a la que se le descuenta una parte que hacemos que entre en riesgo, que es la que destinamos a algún tipo de incentivo. El mix en el caso de puestos de ventas frente a los de no ventas es mucho más importante, nos jugamos bastante más. En general la fuerza de ventas, puesto que lo que queremos es que se centre en la generación de ingresos rentables posiblemente, pues la parte de la zanahoria, por llamarlo de alguna manera, es relativamente alta en comparación con lo que hacemos en otros puestos. En otros puestos podemos tener un 100% de fijo y un 20% de variable, un 30% de variable. En un puesto comercial podemos tener 100% de fijo y 100% de variable o 200% de variable. Puede llegar a ser francamente alto. Ese variable, habitualmente en otros puestos de no ventas, suele tener un límite, un tope superior, que puede ser el 100%, el 120%, 150% en el mejor de los casos. En el caso de los puestos de ventas, esa parte que nos permite superar los incentivos, el 100% de cumplimiento, a la que llamamos apalancamiento, como aparece en la tabla, pues puede ser muy significativo, 2 veces, 3 veces, 5 veces el incentivo que se ganaría a 100% de consecución. Y el rango de ganancia, como consecuencia, pues es mucho más amplio. Los comerciales pueden ganar mucho, 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 o pueden no ganar mucho, 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 cosa que en el caso de los puestos de no ventas, pues no es tan así. El rango de variación, pues está bastante más limitado. Entonces, preguntas que nos tenemos que hacer cuando trabajamos en retribución para la fuerza de ventas. Pues la primera, como en otros programas de retribución, es si verdaderamente está alineado con nuestra estrategia. Es decir, estamos pagando a los comerciales y estamos dando el mensaje correcto y somos capaces de justificar y de argumentar que estamos poniendo el dinero en el lugar adecuado con respecto a nuestro negocio y a cómo lo queremos conseguir. Esto que parece de perogrullo, que parece de sentido común, en nuestra experiencia, pues no pasa en todos los casos y la cantidad de veces que existe un desalineamiento o incluso un gran desalineamiento con la estrategia de la compañía no es pequeño.
Estamos impulsando los comportamientos adecuados para cada puesto. Bueno, dentro de la estructura organizativa de la fuerza de ventas hay puestos con distintas definiciones, con distintas responsabilidades, y no es raro también encontrar que se distinguen malamente. Hay comerciales que están muy pegados al cliente, muy pegados al consumidor, hay comerciales que se dedican al canal y a que otros vendan, hay gestores, hay jefes de venta y, bueno, pues cada uno tiene que tener orientados sus comportamientos a lo que le toca. Hay quien tiene que vender directamente, hay quien tiene que coordinar esa venta, hay quien tiene que dirigir esa venta. Entonces, esas diferencias pues debemos tenerlas también en cuenta para asegurarnos de que estamos pagando por lo que esperamos. También tenemos que asegurarnos de que es competitivo, por supuesto, que estamos pagando en relación con otros que podrían tener el talento que nosotros necesitamos en el punto adecuado como para que se quieran quedar con nosotros, y que además sea una cantidad suficiente como para que el esfuerzo que estamos pidiendo a los comerciales, con todas sus dificultades y todos los riesgos que conlleva sus posiciones, pues les motive suficiente como para dar el paso y alcanzar ese punto. Aquí nos puede pasar, y nos lo encontramos muy a menudo, que bueno, los objetivos que se marcan o las cuotas que se marcan para los comerciales están tan alejadas de sus posibilidades reales de rendimiento que desmotivan desde el principio, con lo cual, bueno, pues tenemos que tener un ojo muy puesto en estos 4 aspectos. Otro de los aspectos que tenemos que tener muy presentes en todo diseño y toda implantación de retribución en general, variable en particular y mucho más en los incentivos para la venta, es en qué momento de la fase de crecimiento de un negocio, de ese ciclo de negocio de una compañía, estamos, porque el tipo de cosas que vamos a pedir a los comerciales son muy diferentes, porque su papel cambia también. Cuando una empresa está en su fase de lanzamiento, a los comerciales les vamos a pedir que salgan a vender y que da igual, que vendan y que ganen cuota lo más pronto posible. Normalmente pues trabajan con un único producto o con un único 2 tipos de servicios, y la estrategia aquí de ventas es sobrevivir, lo cual vamos a centrar mucho el tiro en esas pocas métricas, en esos pocos productos, y muy de generar volumen, ¿no? De reforzar volumen de negocio. A medida que la compañía va creciendo y entra en esa fase en la que necesitamos agrandar las ventas y consolidar la cuota de mercado que vamos ganando, pues la cosa se va complicando y empezamos a cualificar esas ventas. Ya no queremos que vendan de todo en cualquier momento o de cualquier cliente, sino que empezamos a darnos cuenta de que no todos los productos nos merecen igual la pena, no todos van a tener el mismo margen, no todos van a llegar a los mismos clientes. Nos interesa ir reduciendo el coste de la venta, con lo cual las ventas en los mismos clientes empiezan a tener mucho más sentido, o a promocionar determinados productos frente a otros que se quedan obsoletos. Entonces, aquí el objetivo es más retener, hacer crecer, por supuesto, el mercado, pero también retener el que vamos ganando. A medida que entramos en la etapa de maduración o reevaluación que ponemos aquí, lo que vamos a exigir a los comerciales, lo que vamos a esperar de ellos, ya no es cualquier venta de cualquier tipo en cualquier lugar, sino que la rentabilidad, el margen que se pueda generar en esas ventas se vuelve uno de los indicadores pues más críticos en sus incentivos. Así que vamos viendo cómo a lo largo de ese crecimiento del negocio, de ese ciclo, de esas fases de crecimiento del negocio, bueno, pues la atención de los comerciales la tenemos que ir focalizando en diferentes métricas y en diferentes modos de hacer, porque sus propias responsabilidades y los impactos que tienen en la cuenta de resultados de la compañía pues van siendo distintos. Entonces, bueno, pues ¿qué nos va pasando también? Pues que a medida que vamos avanzando en ese devenir de la compañía natural, pues se nos van a ir multiplicando también los tipos de puestos. Van a aparecer puestos especializados por tipo de cliente o por tipo de producto o por territorio. Se van a ir cruzando las estructuras jerárquicas con las estructuras funcionales. Bueno, y eso pues nos va a dar lugar a muchos puestos y como decíamos al principio, el puesto va a marcar muy definitivamente cómo configuramos los programas de incentivos para la fuerza de ventas.
Y de la misma manera que se multiplican los puestos, pues se multiplican también las métricas, y esto tenemos que andar con mucho cuidado, porque la tentación es ir añadiendo métricas y más métricas y más métricas. Y una de las máximas en general en retribución, en particular en retribución variable, en incentivos y mucho más para este tipo de colectivo, es la regla de mantenerlo simple. Cuantas más métricas pongamos, más despistamos la atención de los comerciales que tienen que trabajar por ellas y pelear por ellas, y lo que hacemos en definitiva es perder eficacia en nuestros programas. Así que tengamos cuidado de los síntomas que se van produciendo cuando vemos que se van añadiendo 4, 5, 6, 7, 12 métricas en los programas de incentivación de comerciales. Bueno, el proceso de diseño, sí, en grandes pasos, no empieza con la definición de cuánto vamos a pagar a los comerciales. Empieza desde la necesidad que provoca que tengamos que tener programas de incentivación de la fuerza de ventas que focalicen, que pongan foco a su atención, a su tiempo, a su esfuerzo, a su talento, a sus medios, ¿no? Y ese origen, esa necesidad la vamos a encontrar en la propia estrategia de negocio. ¿Para qué estamos y cómo nos vamos a enfrentar al mercado? ¿A qué mercado vamos a ir? ¿Cómo nos organizamos desde el punto de vista de marketing? ¿Qué productos tenemos? ¿Qué servicios tenemos? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? ¿Competimos en precio? ¿Competimos en calidad de producto? ¿Competimos en servicio al cliente? Todo eso nos va a dar muchísimas ideas, nos va a dar la base, la clave para hacer un buen diseño de un programa de fuerza de ventas. Para cumplir con todo eso, la compañía diseña una estructura, un modelo comercial y una estructura comercial donde la definición de puestos pues va a, como veíamos antes en los ciclos de negocio, va a ir evolucionando y se va a ir haciendo cada vez más compleja. Si hay un paso que es crítico o si hay un punto donde vamos a encontrar posiblemente los mayores problemas a la hora de diseñar y de hacer que tengan éxito los programas de incentivos de venta, es justamente en este paso, en la definición de los puestos de ventas. Aquí no es raro encontrarse con que hay un auténtico batiburrillo, ¿no? Decimos, pues son puestos de ventas. Los puestos de ventas son los que ocupan personas cuyo objetivo es vender los productos o los servicios de la compañía a un cliente. Pero en muchas ocasiones, de nuevo, nos encontramos con que el tiempo que en la realidad dedican a la venta, a convencer a ese cliente de que saque su dinero de su bolsillo y lo meta en el nuestro, pues es poco sobre el total que tienen disponible, ¿no? Y se dedica mucho a actividad, a viajes, a visitas, a rellenar el CRM, a reuniones, todo eso, claro, pues finalmente va en detrimento de lo que ocurre en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la relación con el cliente y en nuestra posibilidad de conseguir esas ventas. No hay límites claros, no se sabe quién es responsable de qué. Soy responsable de facturar, soy responsable de cobrar, soy responsable de hacer una oferta al cliente. ¿Con quién me tengo que coordinar? Bueno, pues ahí vamos a encontrar muchos problemas, muchas dificultades, muchas limitaciones, muchas barreras para que tenga éxito un programa de incentivos. Y aquí mi consejo es que no se empiece a trabajar en programas de incentivos hasta que esto no lo tengamos bien claro, porque si no se volverá en nuestra contra. No sabremos cómo incentivar o qué incentivar si los puestos no están claramente definidos y delimitados en sus responsabilidades. A partir de ahí, como en cualquier otro programa, pues trabajaremos sobre los resultados que se esperan y diseñaremos pues todos los elementos que un sistema de retribución para ventas o en general vamos a necesitar. Y aquí hay un último paso que, siendo importante en cualquier diseño de retribución o cualquier programa, en la fuerza de ventas se vuelve muy, muy significativo y gran parte de la eficacia de la implantación de un programa, que es la propia administración. Porque los programas de la fuerza de ventas o los comerciales requieren de mucho feedback y muy continuo. ¿Cómo voy? ¿Cuánto he conseguido? ¿Qué me falta? ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde me puedo encontrar las dificultades? ¿Y cuánto me voy a llevar a cambio?
Aquí, si en otros sistemas es importante, aquí es crucial para su gestión y para su éxito. La administración, lo que viene después, lo que tenemos que hacer en el día a día con esos incentivos. Luego hablaremos de ello un poquito más. Entonces, cuando entramos en esa fase de las de abajo, de los componentes de diseño, pues hay distintos elementos que vamos a tener que contestar o que vamos a tener que darle respuesta. La elegibilidad, la compensación target en metálico. Recordad que aquí hablamos más de compensación total target que fijo más, que como en otros casos de fijo más variable. Tendremos que definir el mix salarial, que será mayor o menor en función de algunos aspectos que también vamos a ver. Decidir las métricas de desempeño en función de qué vamos a pagar, cómo vamos a calcular esos incentivos y cuáles son las reglas que van a dirigir el programa, que van a asegurar que el programa está funcionando con la calidad y los resultados que se espera. Vamos a hacer un breve recorrido a lo largo de ellos, empezando por la elegibilidad. Este es posiblemente el tema, el elemento que más dolores de cabeza en general nos da cuando tenemos que diseñar programas de retribución para la fuerza de ventas. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy habitual que se incluyan puestos que no necesariamente son de ventas. Recordad lo que decíamos al principio sobre las diferencias de estos programas sobre el resto. Aquí tenemos más riesgo, más apalancamiento, más impacto en la cuenta de resultados por la vía de los ingresos y no todo el mundo participa en ello y tiene una influencia, un impacto directo sobre esos resultados. Entonces, uno de los primeros pasos muy importante es distinguir quién ocupa, cuáles son los puestos de verdad de ventas y los que son un apoyo a la venta. Y son dos cosas distintas. Cuando un puesto es realmente de ventas, lo que decimos, lo que tenemos que comprobar es que el empleado que lo ocupa puede afectar realmente a la venta. Con su comportamiento, con su esfuerzo, con su conocimiento. No es un acompañante de, no es alguien que conoce el producto y que le da, por ejemplo, instrucciones o le da una formación al cliente o le presenta las características del producto, porque puede únicamente limitarse a eso. Entonces, un puesto de ventas, el empleado que lo ocupa debe poder afectar los resultados de ventas y debemos poder medirlos. Y por tanto, si los podemos medir, pues también podrá tener metas asignadas. Es fácil unir la meta, el resultado esperado, con el sujeto que ocupa el puesto. Debe tener contacto con el cliente, o sea, no es alguien que vive ajeno al cliente y al final decimos, bueno, pues marketing afecta a las ventas, sí, claro, afecta mucho al resultado de la compañía, sí, claro, a los ingresos, pero por lo general no tiene contacto con el cliente para que esa venta se produzca, para eso están los comerciales de verdad, los vendedores de verdad. Luego, posiblemente todos los puestos que vengan de marketing no serían muy elegibles para incentivos como los que definimos aquí, para la fuerza de ventas. Eso no quiere decir que no sean elegibles para otro tipo de incentivos, pero posiblemente con menor riesgo, con menos apalancamiento, con un mix mucho más conservador, menos agresivo. Y finalmente, otra de las comprobaciones que tenemos que hacer es si el ocupante de esos puestos que decimos que son comerciales o de ventas o elegibles para este tipo de programas, es que su trabajo sea persuadir al cliente para que compre, para que saque dinero de su bolsillo y lo meta en nuestra cuenta de resultados. Si ese no es su trabajo, si no hace nada por persuadir al cliente, pues entonces tendremos que empezar a poner en duda que es elegible para un incentivo de fuerza de ventas con las características que estamos mencionando en esta presentación. El segundo elemento, la compensación total target. Decíamos que en estos puestos lo técnicamente más correcto y más adecuado es partir de este punto y no de, dada una retribución fija, a ver qué suma, sino el definir cuánto deberíamos pagar o cuánto debería llevarse un comercial que cumple competentemente con sus objetivos, con los objetivos que la compañía le pondría, y eso en relación al mercado, pues en qué posicionamiento nos pone, si vamos a mediana de mercado, a tercer cuartil, lo que sea.
pero partiendo de ese punto, de la compensación total target. De ahí recursos humanos obviamente puede ayudar mucho. Esa compensación total target, después tendremos que dividirla y decidir en qué forma la va a recibir el comercial. Podríamos pensar en un continuo entre todo se lo lleva en retribución fija o principalmente en retribución fija, no, los comerciales, si son comerciales, no se llevan todo en retribución fija, y la pura comisión, es decir, tanto haces, tanto vales. Aquí incluso pues estaríamos ante un contrato que ni siquiera sería laboral, ¿no? Sería un contrato mercantil. Y entre una cosa y otra pues tendremos que decidir qué parte vamos a poner a riesgo, qué parte va a ser una retribución variable en forma de bono, en forma de comisión, dependiendo de distintos factores. Luego vamos a hablar en una tabla que he preparado sobre cuánto poner en un lado o en otro en función de distintos factores. En general, la retribución de la fuerza de ventas, los tipos de planes que nos vamos a encontrar, pues son como estos que veis en la pantalla, ¿no? Son planes en los que la compensación total target en metálico pues podría llegar a ser equivalente a la de puestos en el mismo nivel de contribución dentro de una organización que no se dedican a las ventas. Pero ¿qué es lo que nos va a pasar con los comerciales? Pues uno, que van a poner más a riesgo, como veis, todas las que tenemos en la parte más izquierda, las tres primeras, pues desde tener una pura comisión, que llamamos ahí tarifa por unidad, pero es, bueno, pues tantos libros vendes, pues a euro por libro que vendas, eso es lo que te llevas y ese es todo tu ingreso, ¿no? Es menos habitual, pero en cualquier caso nos vamos a encontrar con importantes proporciones de riesgo. Comparado con otros puestos de la organización, posiblemente que no tienen ese impacto en la cuenta de resultados, pues incluso podrían tener esa parte que aparece blanca por debajo de la línea azul horizontal, pues que sea todo fijo. A partir de ahí, los puestos que pueden tener una retribución variable, pero que no están en esa fuerza de ventas, pues podrían llegar a tener una proporción relativamente baja de retribución variable. Pero si veis en el caso de los planes que están más a la izquierda y que son más típicos de las fuerzas de ventas, pues no solamente llegarían a alcanzar una retribución variable que igualaría la fija de la derecha, sino que además podrían seguir ganando a medida que fueran consiguiendo pues más cuotas o superar esos objetivos que les han puesto. Y podrían llegar a multiplicar por 2 ese variable, por 3, incluso en algún caso que es raro, y más en nuestro país que no somos tan agresivos, pues hasta 5 veces la retribución variable target. Bueno, antes os anunciaba que íbamos a hablar de en función de qué decidiríamos ese mix salarial y aquí tenéis algunos factores que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, veis que en la tabla habla de factores a la izquierda, tenemos una columna en la que se habla de fijo solamente o casi fijo solamente y una columna a la derecha del todo que nos llevaría a que todo fuera incentivo, es decir, el 100% de la retribución total target pues sería a riesgo. Entonces, si yo tengo muchos objetivos, pues es posible que no queramos tener una retribución variable partida en 30 trozos y que busquemos comerciales que sean capaces de atender a todos ellos, pero que no le demos tanta importancia a la incentivación de todas y cada una de esas métricas. Tú me dices, hombre, siempre es mejor tener variable. Sí, siempre es mejor tener variable, pero bueno, en la medida, uno de los criterios que podemos barajar para poner mucho o poco variable en ese mix, pues es el número de métricas o el número de objetivos que tenemos que conseguir. Otro elemento que también podemos barajar es hasta qué punto la compañía es conocida o conoce el mercado o se maneja bien con los productos y servicios que promociona, que vende. Si yo conozco muy bien el mercado, soy muy conocido en el mercado, no tengo mucha necesidad de salir a vender, sino que más bien me compran, pues el mix será menos agresivo que si me conocen poco
o tengo un conocimiento limitado del mercado, porque tendré que pedir un sobreesfuerzo a mis comerciales y eso lo tendré que pagar de alguna manera. Entonces, tendrán más riesgo por abajo pues, de perder o de no ganar por ese desconocimiento, pero también aquel que lo haga bien, aquel que sea excelente, pues podrá llevarse unas cuantías bastante importantes, ¿no? Grado de supervisión, en la medida en que yo tengo que poner mucha dedicación, mucho tiempo a supervisar a mi fuerza de ventas, a mis vendedores, pues posiblemente tenga que tener en mi retribución un nivel bajo de retribución variable, porque mi trabajo va a ser más gestionar y coordinar a otros para que vendan que vender en primera persona. En el caso de tipo de producto, pues si yo tengo un producto que es muy único, que solo me lo pueden comprar a mí, pues no tengo ninguna necesidad de incentivar a mis comerciales a que salgan a comerse el mercado. Si yo vendo iPhones, pues mi producto es muy único y el que quiera un iPhone o quiera un teléfono de ese tipo va a venir a comprármelo a mí, no tengo que poner a muchos comerciales a que salgan a vender. Ahora, si yo estoy en un mercado tremendamente competitivo donde la diferencia entre los productos pues es muy baja, pues tendré que buscar una mayor incentivación, ese mix será mayor. Si compito en precio, pues habrá más incentivo que si compito en valor añadido. Bueno, así veis que hay varios elementos que podemos barajar a la hora de decidir ese mix salarial. Un mix de 70-30 para un comercial, pues es para empezar a hablar, os diría. Un mix de 50-50, pues es un mix que podemos considerar que ya es agresivo, me estoy jugando tanto en variable como lo que tengo en fijo y bueno, pues en nuestro país no es tan habitual encontrarlo, pero bueno, en cuanto nos metemos en ventas muy directas a cliente final, pues no solamente 50-50, sino posiblemente 30-70, le demos la vuelta. Bueno, aquí tenéis también algunas características que podemos barajar para decidir ese mix, como los ingresos del comercial, hasta qué punto los queremos asegurar o no, el tipo de comportamiento premiado, si lo que queremos es venta, 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 volumen, 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 pues estaremos más cerca de una comisión pura, pero si lo que queremos es fomentar el servicio al cliente y el que nuestros comerciales le dediquen tiempo, sean ventas de calidad y que el ciclo de ventas sea largo, pues posiblemente tendremos que ir a mixes menos agresivos. Si no podemos demostrar o no vemos que la diferencia de rendimiento entre nuestros comerciales puede ser muy grande, pues tampoco nos merece la pena hacer mucha diferencia en la retribución variable, que unos puedan ganar muy poco y otros puedan ganar muchísimo. Eso depende, claro, de cada compañía y cómo esté diseñada la fuerza comercial. Cosas como el coste de la venta también. Bueno, pues si no conocemos el coste de la venta de antemano, hay mucho riesgo en el coste de la venta, pues eso también puede impactar en cuánto, qué proporción tengamos que poner en ese mix. Bueno, otro de los elementos, el siguiente elemento que tendremos que trabajar, y este va a estar muy derivado de nuestra estrategia de negocio, nuestra estrategia comercial, son las métricas de desempeño. Lo que veis ahora en la pantalla es también un recorrido a lo largo de esas fases que veíamos en el ciclo de negocio de una compañía, fase de lanzamiento, crecimiento de volumen, crecimiento de cuota de mercado. Están llamados de distinta manera porque hacen hincapié en lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pues podéis imaginaros que las métricas también van a ir variando. En el lanzamiento, pues a mí me importa sobre todo el volumen en venta en general o el volumen en unidades, si no lo queremos medir en euros, ¿no? Depende de nuestro negocio. A medida que la compañía va metiéndose en esa fase de crecimiento, donde yo tengo que aumentar mi volumen, pero también afianzar lo que ya tengo, pues lo que me va a importar no solamente es el volumen tal cual, sino, bueno, cómo es la evolución en el tiempo, si yo he crecido con respecto al año anterior, si en los mismos clientes estoy vendiendo más, cuántos clientes nuevos tengo, de alguna manera estoy cualificando ese volumen, ¿no?
Y también empieza a aparecer una métrica que es la satisfacción del cliente, que esta es una métrica que es en general difícil de medir y que a los comerciales no acaba de gustarles porque tienen impacto, por supuesto, sobre la satisfacción del cliente, pero no son los únicos, ¿no? Después hay que servir el producto, hay que dar una atención postventa, tiene que funcionar, le tienen que facturar bien, en fin, todas esas cosas que siempre meten algo de ruido en los procesos, en los programas de incentivación para la fuerza de ventas. La fase 3, la cuota de mercado, pues seguimos cualificando esas métricas. A lo mejor nos interesa pues trabajar ya las ventas que hacemos en determinados sectores, nos interesa fomentar un mix de producto determinado. Pensad que aquí la rentabilidad se vuelve algo muy, muy importante, porque ya hemos ganado toda la cuota de mercado que posiblemente podamos ganar y nuestro trabajo es mantenerla y además sacarle chispa, sacarle un alto margen. A través de la incentivación de un determinado mix de producto, vender unos productos sobre otros, gestionamos la rentabilidad de las ventas. No podemos medir directamente los márgenes o cualquier métrica de retorno, de rentabilidad, pero es muy habitual que se incorporen métricas que reflejan el mix esperado sin que el comercial tenga que calcular ningún margen de nada ni manejar una métrica como esa. Bueno, métricas de desempeño. Luego tendremos que hacer el trabajo de mezclar las consecuciones, cuánto consigo con cuánto gano, ¿no? Y ahí las fórmulas son infinitas. Yo aquí os he puesto algunas de comisiones, de fijo más variable, de un tanto por ciento de lo que me estoy llevando. Bueno, aquí la creatividad es casi infinita. Lo que sí es cierto es que hay que mantener de nuevo el criterio de simplicidad. Si empezamos a hacer muchos escalones, muchos aceleradores, ahora acelera, ahora decelera, ahora lo cambio, ahora aquí pago euros, luego pago en porcentaje. Bueno, todo ese ruido que metemos a los programas y que, bueno, teóricamente nos parece que va a medir mejor y va a pagar mejor aquello que queremos fomentar, aquello que queremos reforzar, bueno, pues va a ir en contra sistemáticamente de la eficacia de los programas. Así que cuidado con las complejidades en las fórmulas que utilizamos. Aquí tenéis otra forma de presentarlo, es una tabla, resultados por un lado, bono o comisión, lo que queramos, en los términos que queramos ponerlo, a veces son porcentajes, a veces son euros, bueno, lo podemos hacer de muchas maneras. Aquí hay un fijo más comisión, pues esos son distintos ejemplos. Como os digo, las fórmulas son, no digo que infinitas, pero casi infinitas y ahí la creatividad del diseñador suele dejar huella. Y es muy habitual que los planes los combinemos, que a veces pongamos comisiones para un tipo de producto, que metamos bonos vinculados a la consecución de determinadas cuotas, de determinados objetivos. Y bueno, pues por distintas razones, porque es una manera de mejorar el control sobre lo que esperamos de los comerciales, a veces simplemente porque tenemos que gestionar el cash flow de la compañía y también de los propios comerciales, ¿no? El hacerlo más largo o más corto en los periodos de devengo y abono, pues también tiene un impacto sobre el momento en el que se desembolsan las cuantías por parte de la compañía y el momento en el que se reciben por parte de los comerciales, con lo cual también ahí podemos tener un elemento de reflexión y de criterio para definir los programas. Valor motivacional, cuántas veces o cómo podemos medir las cuotas, bueno, pues ahí tenemos distintas combinaciones. Como os digo, esto pues da no para un curso, para un año entero, pero no nos vamos a detener mucho más aquí. Bueno, el apalancamiento lo hemos mencionado antes, es ese extra que pueden conseguir pues nuestros mejores comerciales una vez que se ha conseguido el 100% de lo que se pretendía que fuera su rendimiento, pues dar ese extra que suele ser pues extraordinariamente atractivo. Aquí os hemos puesto un ejemplo de 2 veces el incentivo target, que no es raro encontrarlo en muchos programas de incentivación de vendedores. Es decir, cuando yo he llegado a conseguir 1000 cuotas y yo sigo trabajando y sigo trayendo rendimiento para la compañía, pues tengo una oportunidad de seguir ganando, a veces sin ningún tope. Entonces,
¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo me aseguro yo de que esto está bien diseñado y dónde pongo el 100% y dónde pongo el 2%? Bueno, pues este gráfico que veis aquí nos indica de alguna manera el estándar que deberíamos conseguir a la hora de poner ese 100% de consecución o el mínimo a partir del cual empiezan a cobrar o dónde dejan de ganar más, dónde pongo el tope. Lo que dice esta gráfica es que si un programa de incentivos está bien diseñado para que sea suficientemente motivante y sea competitivo, entre un 60 y un 70% de los comerciales de nuestra fuerza de ventas debería ser capaz de llegar a cumplir el 100%, es decir, llegar a su compensación total target, ¿no? Es un porcentaje importante, pero esa mayoría, ese 60-70%, debería ser capaz de conseguir ese 100% de incentivo. Deberían quedársenos en la cuneta, es decir, sin cobrar ningún incentivo, pues como un 10% o un 15%, pero no más. Si eso no es así, posiblemente lo que está pasando es que o lo estamos haciendo muy mal en otro proceso o hemos puesto los objetivos, las cuotas excesivamente altas y han dejado de suponer un reto para significar algo inalcanzable. Con lo cual, la mayoría de nuestros comerciales no solamente no llegarán al 100%, sino que se quedarán muy abajo, ¿no? El salto que hay que dar es demasiado grande. Y a partir de ahí, a partir de ese 100%, en el que se repartiría el 60-70% de los comerciales, pues todavía deberíamos buscar algún punto que nos marcara ese máximo de retribución del apalancamiento, pues que incluso lo pudiera conseguir más o menos un 10% de los comerciales. Esto, claro, el diseñar dónde se ponen las cuotas y dónde se ponen los objetivos y cuándo es difícil y cuándo es fácil es un trabajo que no es sencillo. Por eso la colaboración entre comercial, marketing, finanzas y recursos humanos es crucial para que esta curva sea la que tiene que ser cada vez, ¿no? Y que se controle, que se haga seguimiento de que se va cumpliendo, porque tanto si muchos superan como si no llegan, tenemos un problema, que el diseño no va a ser eficaz, o bien para la compañía o bien para los empleados. Bueno, algunas notas sobre las escalas de consecución, eso que os decía que bueno, la relación entre las consecuciones de las ventas y la retribución, pues lo podemos hacer todo lo fácil o todo lo complicado que queramos, ¿no? Normalmente lo más sencillo pues, es establecer una relación lineal, pues a medida que crecen las ventas, pues va creciendo también el incentivo que se asocia. Hay veces que metemos aceleradores, es decir, bueno, pues a partir de un punto, como sabemos que es más difícil seguir vendiendo, pues vamos a poner una zanahoria más gorda, ¿eh? Y eso, bueno, pues normalmente incentiva a los que mejores desempeños tienen, lo cual está muy bien. Hay veces que nos interesa meter desaceleradores por distintas razones, cuando pensamos que a partir de un punto pues ya no se van a conseguir muchas ventas o el hecho de que se consigan ventas puede incluso provocarnos un problema de servicio posterior, que hay una rotura de stock o que no podamos atender la demanda que hemos generado. Entonces, bueno, pues esos son también algunos tips que podéis considerar a la hora de hacer diseños y de ver qué está pasando. Aquí tenéis otro ejemplo de escala de consecución puesto en formato de matriz, ya no es de una en una métrica, sino combinando, en este caso, dos métricas. Por una parte tenemos la consecución de las ventas, el volumen de ventas que se ha conseguido, aquí está en formato de porcentaje sobre presupuesto, y por el otro lado tenemos el margen. Lo que decimos aquí es que en la medida en que vendas mucho, pero le saques más margen, pues el incentivo que vas a poder ganar pues es superior. ¿Que consigues muchas ventas pero con un poco margen? Bueno, pues tu incentivación va a ser menor. La cantidad de variable que vas a conseguir pues va a ser menor. Estas funcionan bastante bien y nos permiten, sobre todo en esas etapas de madurez de las compañías, pues dar un mensaje muy acertado de lo que esperamos de los comerciales, que combinen tanto el crecimiento de las ventas como la rentabilidad de esas ventas. Bueno, otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los incentivos es hasta qué punto queremos que esos incentivos sean por la contribución individual o por la del equipo. Y esto no siempre es fácil, pero
tenemos que considerar quién es realmente el protagonista, el responsable de esa venta. En los incentivos de la fuerza de ventas la tendencia es hacerlos individuales porque son más poderosos, pero no siempre se puede hacer así. Hay procesos de venta que es imposible distinguir quién ha hecho qué y qué resultado o qué venta o qué parte de la venta es atribuible a quién. Entonces, en ese caso conviene posiblemente, además de hacer un incentivo más pequeño, menos agresivo, considerarlo en función del resultado del equipo. Y bueno, pues todos los miembros del equipo se supone que han contribuido a esa venta y por tanto pues se reparten el posible incentivo que se haya generado. Entonces esto también tiene su arte, tiene su técnica y no voy a abundar más en ello porque el tiempo ya nos apremia. Pero también es uno de los caballos de batalla a la hora de diseñar programas. Y finalmente, el último elemento que consideramos en esa rueda que veíamos en la presentación son las reglas del nuevo plan. Yo os decía que no se trata solamente de decir cuánto tiene que ganar en función de qué indicadores o de qué métricas, con qué fórmula, cuándo lo devengo, cuándo lo abono, sino que también en estos programas, en particular para la fuerza de ventas, hay una serie de elementos que no siendo exactamente del programa de ventas tenemos que aclarar y tenemos que escribir en esas reglas del juego. Por ejemplo, la fijación de cuotas o la fijación de presupuestos o de objetivos, como lo queráis llamar, no es un elemento del propio diseño, pero si las cuotas no están bien diseñadas, no se hacen a tiempo, no están bien repartidas entre los distintos comerciales, aquí vamos a tener un problema francamente serio. Otro de las reglas que tenemos que considerar es cómo determinamos el incentivo ganado. Aquí yo os decía al principio que la importancia de la identificación y de la limitación de lo que es responsabilidad del comercial y lo que no es. Entonces, el conflicto suele aparecer cuando dentro de la venta incorporamos cosas como el momento de la facturación o el momento del cobro. Entonces, en esas reglas hay que dejar también muy claro cuándo se considera ganado. Y si se considera por venta bruta o por venta neta. Y consideramos devoluciones, consideramos descuentos, consideramos bueno, pues, distintos factores que van a cualificar si se ha dado esa venta o no. El crédito de la venta, ¿a quién asignamos la venta? Esto lo ha vendido fulanito de tal, lo han vendido entre dos vendedores, ha intervenido su jefe. ¿Qué le damos? Le reconocemos la mitad de la venta a uno y la mitad al otro, se la reconocemos a los dos. Bueno, pues ahí esas reglas de crédito de la venta también hay que establecerlas. Cuantas más veces reconozcamos la misma venta para distintos personajes, el vendedor, el jefe del jefe, pues más cara nos va a salir la venta y tenemos que asegurarnos de que la inversión que hacemos en incentivo pues no es más cara, no sale más caro que el propio producto que estamos vendiendo. Y esto os aseguro que a veces nos lo hemos encontrado así de duro. Ganancias no esperadas y déficits. ¿Qué pasa cuando alguien da el típico pelotazo? ¿Cómo consideramos esos pelotazos? ¿Los consideramos dentro de la venta? ¿Los sacamos fuera? En fin, bueno, también ahí se pueden decir muchas cosas. O cuando ha pasado algo que no se preveía y el comercial pues no ha conseguido llegar a sus objetivos, pero no se puede decir que haya sido por su culpa. Bueno, la frecuencia del pago del incentivo, mensual, trimestral, normalmente en los programas de incentivos para la fuerza de ventas, los programas no son anuales, son cada menos tiempo. Se acerca mucho más la incentivación al momento en el que se genera el incentivo. El ciclo de pago podemos hacerlo muy pegado al momento del devengo o podemos acumularlo en distintos ciclos de devengo y pagarlo a final de año. Bueno, ahí también hay mucha técnica que aplicar. Y luego otros términos y condiciones, como qué pasa cuando me incorporo tarde, qué pasa si me cambian el territorio, qué pasa si sale un nuevo producto, qué pasa si me doy de baja. Bueno, pues hay un número no infinito de condiciones, pero sí unas cuantas que hay que considerar porque esto es francamente dinámico y, como decíamos, para bien o para mal, funciona.
Y luego, finalmente, ya para terminar con esto y que nos dé tiempo a alguna pregunta, si es que tenéis algunas recomendaciones finales. La primera es algo que he repetido varias veces a lo largo de esta pequeña exposición, es que el puesto de ventas, la definición y limitación de responsabilidades de los puestos de ventas es crítico para estos programas. Y habrá un programa para cada puesto de ventas. Los puestos de ventas y sus incentivos son únicos. La segunda recomendación es que tanto el diseño como la implantación son críticas y no vale solamente con llegar al momento en el que ya lo tenemos diseñado y hacer el PowerPoint en el que se lo contamos a los comerciales y a toda la compañía si hace falta. El día a día, el día de después y 30 días después y 365 días después, es crítico ponerle mucho cariño, mucho cuidado, mucha inteligencia y mucho sistema a la gestión de los incentivos comerciales. El tercero, mantengámoslo simple. Mejor 2 métricas que 3 y mejor 3 que 5. Y desde luego, si llegamos a 5, empecemos a estar preocupados porque ya son demasiadas. Pocos objetivos claros y específicos. Si empezamos a meter cosas como, antes decía, la satisfacción del cliente medida con una métrica que es muy bonita, pero que no se ajusta muy específicamente a lo que yo como comercial hago, pues me va a dar igual. Al final de mes o del trimestre, o cuando sea el momento de pagarme, pues me darán un dinerito que no sabré de dónde habrá venido y que servirá para poco, desde luego, para incentivarme. Simplemente será un reconocimiento de algo que ha ocurrido en algún momento en mi trabajo. Recompensar el resultado, no la actividad. Que paguemos porque se traigan ventas, porque se aumenten los clientes, porque se mejore el margen de esas ventas, pero no paguemos por la actividad. ¿Cuántos he visitado? ¿Cuántos me han pedido que les cuente mi producto? Eso normalmente tiene un efecto muy relativo, muy limitado sobre la realidad de la venta final, el ingreso que va a la cuenta de resultado. Ojo con cómo repartimos las cuotas, cómo distribuimos los objetivos. Ahí nos hemos encontrado muchas veces la tentación de ponerle el mismo objetivo a todo el mundo y eso pues no suele funcionar porque los territorios son distintos, la dificultad de los territorios es distinta, de los productos nos pueden conocer, no conocer, tener una historia, ¿no? Los medios y eso hay que gestionarlo también con mucho cuidado. Como os decía antes, no es objeto del programa en sí, pero va a afectarlo muy directamente, con lo cual ese equipo de trabajo multidisciplinar es crítico, es crucial para el éxito de un programa de incentivo de ventas. Comunica constantemente el grado de avances y en todas partes el feedback es importante, en la fuerza de ventas lo es muchísimo más, así que cuanto más feedback demos sobre el estado de las ventas, de las métricas por las que les pagamos y de los pagos que corresponden, lo hagamos más frecuentemente, pues mucho mejor. Ayúdales a visualizar el premio. En otras áreas de las compañías no damos calculadoras para que uno se pueda calcular su variable, ¿no? Se lo va intuyendo y a final de año pues le toca lo que le toca. En el caso de los comerciales, proporcionar esas calculadoras que llamamos, ¿no? Que yo me pueda calcular físicamente mi premio, pues también es algo que va a aportar eficacia al esquema. Por supuesto, cambia, evoluciona, si el mercado cambia, si los productos y los competidores cambian, no te puedes quedar en el mismo sitio. Los programas de incentivos de la fuerza de ventas se revisan y se actualizan, no se parchean, se revisan y se actualizan todos y cada uno de los años, incluso a veces con más frecuencia si el mercado es muy dinámico. Y finalmente, bueno, pues no pierdas el control. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no dejes que algo que has diseñado y que has puesto en marcha, pues no haya nadie que esté mirando si aquello funciona o no y que cumple con los estándares de calidad, tanto técnicos como desde el punto de vista de negocio y de la cultura de la compañía que uno esperaba. Y bueno, esto ha sido maratoniano sobre un tema que es crucial, que es interesantísimo, que os digo que tiene pues para hacer una tesis doctoral y mucho más, y hasta aquí hemos llegado.
En breve, yo quería deciros también, bueno, primero que estoy a vuestra disposición, ahí tenéis mi email para comunicaros conmigo y contarme o preguntarme lo que queráis. Y también os anuncio y aprovecho este hueco publicitario que Maite me deja compartir con vosotros. Es que en breve, el 13 y el 14 de julio, tendremos un seminario especializado en el diseño de la compensación de la fuerza de ventas. Lo que habéis visto aquí pues es simplemente una cucharadita de ese seminario que es mucho más desarrollado. Lo hacemos de la mano de World at Work, como toda la formación que hacemos en retribución y recompensa. Así que a partir de aquí, los que hayáis conseguido llegar hasta el final, de aguantar mi discurso acelerado, pues abierta a vuestras preguntas. Son unos cuantos, Susana, los que han llegado hasta el final. Muchas gracias por tu exhaustiva explicación. Tenemos algunas preguntas. Voy a empezar por la primera de ellas que nos ha llegado y es, en época de crisis, es muy difícil establecer objetivos retadores para la fuerza de ventas. Y generalmente, como nos dicen aquí, optan por ir a lo fijo y poco más. ¿Cómo se puede actuar en estos casos? Porque si la empresa no gana, tampoco se puede repartir alegremente. ¿Cómo se pueden establecer objetivos retadores en este caso? ¿Qué tipo de incentivos se puede asociar? O sea, en época, tanto en época de crisis como en época de bonanza, el impacto de los comerciales es indispensable, porque son los que traen el dinerito a casa, ¿no? Son los que apoyan por la vía de los ingresos. Es verdad que en épocas de crisis la incertidumbre es muy grande y establecer objetivos a largo plazo, y digo a largo plazo a un año, o sea, cortando bastante el asunto, pues se hace muy complicado, pero hay que seguir manteniéndolos y hay que seguir poniéndolos. Lo que pasa es que efectivamente muchas empresas optan por hacer objetivos mucho más cortos, en vez de hacer objetivos pegados al plan anual. Optan por poner objetivos al trimestre, al semestre como mucho, y pueden variar bastante. Esto es muy desconcertante para los comerciales, es muy desconcertante porque no saben el grado de esfuerzo que tienen que hacer y cómo dosificarlo a lo largo del año, pero tenemos muy poca alternativa ahí. Pero claro, una fuerza de ventas que solo es pagada con un fijo, pues es una fuerza de ventas que tiende a estancarse, que tiene poco acicate, ¿no? para esforzarse y salir adelante y obtener los resultados que cabe esperar. Entonces, más realistas con la situación vista a ese corto plazo, y cuando digo corto, es corto de 3 meses, de 2 meses muchas veces, pero que no se nos mueran a base de pagar un fijo que va a ser un coste que va a ir directo también a la rentabilidad, ¿no? Con lo cual no es buena idea. Otra pregunta, ¿qué te parece mezclar resultados del negocio globales con resultados de ventas e individuales? Pues desde el punto de vista de la eficacia, de la incentivación de la fuerza de ventas, bueno, hay una cosa en retribución, un concepto muy básico que le llamamos efecto line of sight, es la percepción que uno tiene sobre su capacidad de acción, sobre los resultados por los que se le paga. Es decir, y en la fuerza de ventas, cuanto más corta sea esa línea de influencia, ese line of sight, mucho mejor. ¿Qué quiere decir con esto? Que si queremos un programa realmente eficaz, tendremos que poner métricas que el comercial pueda afectar directamente. Cuantas más métricas pongamos de grupo, de compañía, tal, más estaremos perdiendo la eficacia de la retribución de la fuerza de ventas. No incentivarán mejores resultados. Otra cosa es que digamos, hombre, con la fuerza de ventas vamos a compartir también lo que hacemos entre todos. Bueno, pero ya no es un incentivo, es un reconocimiento, si quieres. Entonces, combinarlo hace perder eficacia a la incentivación para la fuerza de ventas. Y otra pregunta va en una línea similar, un poco más ampliada. Dice, además del fijo más variable, ¿es realmente eficaz incluir otro tipo de incentivos no monetarios, como por ejemplo viajes, entradas a espectáculos, etcétera, por consecución de ciertos KPIs? ¿O tú no lo ves? Sin duda, sí lo son.
que lo que hemos hablado aquí de los incentivos de la fuerza de ventas se refiere a esos programas que son sistemáticos, que son recurrentes y que están vinculados a las métricas clave del negocio, ¿no? Pero en los comerciales vamos a querer que ocurran muchas cosas, ¿no? Queremos que nos apoyen, por ejemplo, en el lanzamiento de campañas de determinados productos, ¿no? De un producto nuevo que sale al mercado y hacemos una campaña. Bueno, pues eso normalmente lleva aparejado un programa específico, que a lo mejor no es más dinero, porque no tiene mucho sentido meter más dinero. A lo mejor es, pues el que lo gane se va a China, ¿no? Se lleva a su cónyuge o a su pareja, quien tenga, ¿no? Hay veces que las compañías trabajan con rankings de comerciales cuando son muy agresivas y tienen una cultura de esas que llamamos exigentes, ¿no? Donde tanto haces, tanto vales, ¿no? Y esos rankings, es decir, en función de quiénes sean los mejores comerciales, pues les dan opción a otro tipo de premios que tienen más, son más trofeos que dinero, ¿no? Y son más trofeos porque son más públicos y son pues los que se van a la convención anual de ventas o los que salen en la anual de no sé qué o a los que les vamos a dar la tablet este año, ¿no? O tienen opción a formación. Entonces, en la fuerza de ventas y en el resto de la plantilla es importante también la variedad y la evolución y el cambio. En la fuerza de ventas mucho más, así que utilizar elementos distintos, diversos, atractivos, nuevos, nunca está de más. Ahora, eso sí, tenemos que asegurarnos de que son verdaderamente eficaces y alternativas al dinero tienen mucha fuerza porque tienen ese carácter de trofeo público. Tú no vas diciendo, pues a mí me han pagado 33.422 euros, ¿no? Pero si dices, oye, pues este año me voy a la convención a Kenia, ¿no? Entonces tiene un doble efecto y posiblemente salga más barato. Otra cuestión relacionada con la oportunidad de aplicar multiplicadores por país. En el caso de multinacionales, donde bueno, pues hay países en los que las ventas son más complicadas que otras, entonces es distinto, pero el objetivo. ¿Consideras necesario aplicar este correctivo? ¿Es bien visto? ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta? Perdón. Si ¿Multiplicadores por país? Multiplicador por país, en caso de que las diferencias entre país y país, aunque el producto sea el mismo, así lo exijan. Bueno, vamos a ver, aquí de nuevo, extraordinariamente importante pegarse al mercado en el diseño de los incentivos. Nosotros podemos tener los mismos principios, la misma filosofía, elementos parecidos, fórmulas más o menos que se hablan, pero yo no tengo por qué encontrarme ni el mismo mercado, ni los mismos competidores, ni siquiera el conocimiento de nuestra marca en ese mercado. Con lo cual, el esfuerzo que yo voy a tener que hacer para conseguir las ventas puede ser muy diferente. Si yo estoy vendiendo, imagínate, pues no sé, People Matters, ¿no? En España, somos muy conocidos. Bueno, pues la incentivación aquí será X, pero si yo quiero ir con mi misma marca, pongamos a Japón, hemos trabajado en Japón, pero nos conocen poco, hasta todavía nos conocen poco. Entonces, si yo tengo que comentar, tengo que tener una fuerza de ventas en Japón, que abra mercado, que haga conocer el tipo de servicios que nosotros proporcionamos, pues aunque esté midiendo volumen, como en España, por decir algo, en México, en Japón, voy a tener que hacerlo con más crudeza, ¿no? Posiblemente el tipo de compensación o la cuantía de la compensación que tenga que dar en Japón sea más intensiva porque lo voy a tener más difícil, ¿eh? Entonces, no puedo responder sí a la pregunta tal cual, si multiplicadores por país, porque hay muchas formas de hacerlo, pero lo que sí digo con rotundidad es que yo tengo que tener en cuenta cuál es el mercado que tengo delante y cuánto de fácil o de difícil va a ser vender mi producto para acomodar tanto las cuantías como la forma de conseguirlas, incluso la frecuencia de la incentivación o la forma. Pues muy bien, ya vamos a acabar con la última pregunta porque además es que bueno, es simpática y nos sirve de colofón de la charla. ¿Por qué hay tanto miedo a que unos ganen más que otros?
Sí, es simpática, sí, da para otra dosis además. Totalmente. ¿Por qué hay tanto miedo? Bueno, pues puede haber muchas causas para que haya tanto miedo. A veces el miedo viene provocado porque los diseños no son correctos, las razones por las cuales unos pueden ganar más que otros no están claras, o porque no se mide bien, o porque no se puede medir a tiempo, o porque no puedo garantizar que efectivamente eso tiene un resultado distinto sobre la cuenta de resultados de la compañía a corto y a largo plazo. Y muchas veces esos problemas no están ni en los incentivos, ni en recursos humanos, ni en el modelo comercial, ni en nada de eso. Muchas veces es un problema de management, ¿eh? Es un problema de un liderazgo, digamos, limitado, por no decir malo. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Susana, por tu participación. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y os recuerdo que os podremos enviar el vídeo de la charla, así como la presentación que ha utilizado Susana, pidiéndosela expresamente a ella o a través de nosotros. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.